Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de La Historiatriz Te Cuento una Historia, hoy con un fascinante relato. Hablaremos de las Vestales, las sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta, diosa del fuego y del hogar, unas mujeres que gozaban de un estatus especial en la antigua Roma. Os contaré su historia. Los ritos religiosos garantizaban la seguridad del Estado a través del favor de los dioses. La diosa Vesta era la protectora de la comunidad y para recibir sus favores su fuego debía permanecer encendido, pues no hacerlo era preludio de una gran desgracia. La tarea más importante de las sacerdotisas vestales consistía precisamente en custodiar el fuego sagrado, que ardía en el templo de Vesta, situado junto a la casa de las Vestales, el Atrium Vestae, un palacio, una impresionante construcción de 84 habitaciones con jardines y piscinas en la parte este del Foro Romano. Las Vestales eran escogidas por el pontífice Máximo entre los 6 y 10 años de edad y separadas de sus familias para las que suponía un honor tener una hija vestal. Debían ser vírgenes y de padre y madre patricios. Estaban dispensadas las familias que ya tuvieran una hija vestal o que la hubieran tenido y hubiera fallecido, ya que, además de ser un honor, como ya hemos dicho, también podía suponer renunciar a posibles alianzas matrimoniales. Entre las candidatas se elegía a las más hermosas, que eran llevadas ante la Vestalis Máxima para que las examinara desnudas y comprobara que su cuerpo era perfecto, libre de lesión alguna o cicatriz. Una vez seleccionadas, eran conducidas al templo, donde les cortaban los cabellos que se ofrecían a la diosa Vesta, colgándolos de un árbol viejo del bosque sagrado. Se les obsequiaba también con una pequeña lamparita, símbolo del fuego que deberían custodiar. El servicio como vestal tenía una duración de 30 años, de los cuales los 10 primeros se dedicaban a su formación, 10 al servicio de las labores del templo y los últimos 10 a la instrucción de nuevas vestales. Transcurridos estos años podían abandonar el templo y casarse si querían, aunque Plutarco escribió al respecto: «No han sido muchas las que se han valido de esta concesión, y a las que se han valido de ella no les han sucedido las cosas prósperamente, sino que, entregadas al arrepentimiento y al disgusto por el resto de sus días, ha sido causa de superstición para las demás, tanto que hasta la vejez y la muerte han aguantado permaneciendo vírgenes». Así era. Cuando las vestales se retiraban tenían cerca de 40 años, pero no les faltaban pretendientes entre los miembros de la nobleza romana, para la que suponía un gran prestigio el matrimonio con una antigua vestal. Pero, efectivamente, la mayoría de ellas prefería quedarse en el templo hasta el final de sus días. Y es que las vestales disfrutaban de unas ventajas y de unos derechos vetados al resto de mujeres romanas, tales como no estar bajo la autoridad de ningún hombre y disponer de sus propios bienes. Participaban de ceremonias oficiales y espectáculos públicos para los que tenían asientos reservados en un lugar preferente. Cuando salían del templo lo hacían con escolta y cualquier agresión u ofensa hacia ellas podían suponer pena de muerte. Tenían preferencia de paso y viajaban en un carro tirado por caballos, castigándose a quien las molestara o impidiese el paso. Su autoridad era respetada y su capacidad decisoria no se cuestionaba, hasta el punto de que si se cruzaban con un preso, podían, si querían, darle la libertad por grave que fuera su delito. Para que los romanos pudieran identificar inmediatamente a una vestal y poder cumplir con las obligaciones que hacia ella debían por su rango,
éstas disponían de una vestimenta con una serie de elementos distintivos que las hacían fácilmente reconocibles. Además de su túnica blanca cubierta por una especie de mantón, llevaban el pelo recogido con varias cintas llamadas ínfulas que rodeaban su cabeza, y un velo blanco del que colgaban otras cintas púrpuras y blancas que representaban su pureza y su consagración al fuego sagrado. La manutención de las vestales y cualquier otro gasto era sufragado por el Estado, aunque también era habitual que recibieran donaciones e incluso alguna herencia. Su bienestar se consideraba fundamental para la continuidad y seguridad de Roma. La Vestalis Máxima estaba presente en el Colegio de Pontífices y supervisaba las tareas de las vestales. Entre sus obligaciones estaban custodiar los objetos sagrados que se guardaban en el templo y que el pueblo de Roma veneraba, así como tratados públicos y testamentos privados que personas notables les confiaban por su carácter incorruptible, para asegurarse de que éstos no serían modificados ni destruidos. Oficiaban los ritos en honor de la diosa y sus fiestas principales eran las Vestalias, que se celebraban del 7 al 15 de junio. El primer día las madres de familia podían acceder al santuario, lugar reservado solo a las vestales, y pedir la protección de su hogar haciendo ofrendas de comida y bebida a la diosa vestal. Las sacerdotisas sacaban en procesión las efigies de la diosa que custodiaban y que eran seguidas de manera solemne por las matronas que se descalzaban para este acontecimiento. Pero su ocupación fundamental era guardar el fuego sagrado. En turnos rotativos mantenían la llama sagrada permanentemente encendida. Si el fuego se apagaba, la gran vestal informaba al Senado que se reunía para encontrar las causas. Con un ritual se purificaba el templo y se volvía a encender el fuego usando la luz solar. Puesto que al apagarse la llama los romanos perdían la protección de la diosa vestal, la sacerdotisa que hubiera estado de guardia cuando el fuego se apagó era castigada. Los castigos eran severos. Para este descuido, el sumo sacerdote azotaba a la vestal desnuda en un lugar oscuro y con una tela a modo de cortina entre los dos. Pero si había una falta aún peor que permitir que se apagase el fuego del templo, era perder la virginidad, pues para Roma la pureza de una sacerdotisa vestal era sagrada. El castigo era atroz. Puesto que estaba prohibido derramar su sangre, era obligada a participar en su propio funeral vestida con un sudario. Después era conducida en litera cubierta con un velo para que nadie pudiera ver su rostro impuro, desde el foro hasta un lugar conocido como Campus Sceleratus, el campo malvado, cerca de los muros de la ciudad. Allí la vestal descendía a una cámara subterránea donde había tan solo una cama, una lamparilla encendida, pan, aceite, una jarra de agua y otra de leche. Una vez dentro, se cerraba la entrada y se cubría con tierra, sin ninguna señal en la superficie que indicara el lugar. Por otra parte, el amante de la vestal era ejecutado, la mayoría de las veces azotado en el foro hasta morir. No obstante, este castigo, este enterramiento en vida, era raramente aplicado, pues apenas hay una docena de casos documentados a lo largo de los siglos de la historia de Roma. Tras más de un milenio, la llama de la diosa Vesta se apagó finalmente, cuando en el año 380 el emperador Teodosio I el Grande declaró el cristianismo como la única religión imperial legítima y prohibió la adoración pública de los antiguos dioses, quedando el templo de Vesta cerrado un año más tarde. Se dio final con ello a un colegio sacerdotal único integrado por mujeres
instaurado según la tradición por Numa Pompilio y según la leyenda por la primera vestal, Rea Silvia, que fue violada en un sueño por el dios Marte en un bosque y de cuyo embarazo nacieron los gemelos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Gracias por tu compañía, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.